El vacío. La refrigeración depende del vacío. Y te haces una preguntita, ¿cuál es la temperatura que debe estar el compresor? El compresor normalmente está alrededor de unos 80 grados centígrados más o menos. 80 grados centígrados. Más de ahí puede... 80, 85, 75. Varía mucho de compresor a compresor. Un aire nuevo no necesita vacío. Sí. Todos los sistemas de refrigeración No debe haber aire ahí en las tuberías. tiene que sacarse todo lo que haya dentro de la tubería, hay que sacarlo para poder ingresar el refrigerante. Si no se saca lo que hay ahí, ¿Pero cómo? con una bomba de vacío. Entonces, cuando uno va a instalar un aire de esos, hay que mirar, hay que tener mucho cuidado en la parte de la humedad, ¿no? Sí, correcto. Y si hay humedad en un sitio donde tengan que instalar aire, ahí qué habría que hacer. Así no haya humedad, se debe hacer vacío. No, pero es que la humedad, la humedad es interna. Ah, no, pasa nada. Alrededor no pasa No pasa nada. nada. Ah, ya. Puede estar Es Pero dentro si yo tengo un equipo ya conectado Sí. y le pego la bomba de vacío al gusanillo, las válvulas están cerradas. El vacío te lo hace a la parte que no tiene refrigerante. Es que el compresor ya viene presurizado, ¿no? Sí. Ah, claro, el vacío lo Por eso, hago. precisamente por eso las válvulas vienen cerradas. La válvula viene del compresor, claro. Exacto. Sí, Y usted es como está haciendo vacío a todo si el dividiéramos esto. Vamos a poner como si pusiéramos una línea aquí. Hacemos una línea aquí y esa línea es de este lado la unidad condensadora, de este lado el fan coil. Esta unidad condensadora viene presurizada con una válvula aquí y con una válvula aquí. Del lado del compresor y el condensador está el refrigerante. Ya en la fábrica hicieron el proceso de vacío para poder cargarlo. Y presurización. Pero el evaporador y la tubería están al aire libre. Al estar al aire libre, dentro de la tubería hay humedad. Hay humedad. Y esa humedad se tiene que retirar. Si no se Y retira, aún más cuando se solda, ¿no? De pronto para adicionar tubería. cuando se solda, se debe hacer un proceso adicional que es el barrido. El barrido. El barrido es para sacar toda la limalla o los restos de soldadura. Después de que se conecta todo, se hace vacío. Preferiblemente con un vacuómetro. Los tenemos. Los tenemos. Vacuómetro. El vacuómetro, si llega a 500 micras, se considera que ya hay un buen vacío. Si hace menos, más hacia abajo, 400, 300, 200, menos de 200 ya no va a dar. Eso es decir, si llega a 500 micras, ya hay un correcto vacío. Si no tenemos vacuómetro porque no lo queremos comprar, porque ley no me hace el descuento, Porque no había. porque no han llegado la importación. Bueno, con una bomba de 3 CFM, mínimo 15 minutos por tonelada hasta 15 metros de distancia. Esa es una reglita. Lo mismo, 15 minutos por tonelada. 15 minutos por Pero tonelada, dependiendo del tamaño de la bomba. 3 CFM mínimo. 13 FM, la de nosotros es 5. Entonces, Que tiene que sacar puntito ahí. ya, entonces, entre más tiempo de vacío, mejor. Si ustedes pueden irse a almorzar y dejar el equipo haciendo vacío, ¿No sabes? No. Es que al lado estaba un compañero el día capitán y dice, eso comienza a ver así. Perdón. ¿Cómo así? Y si es un equipo que ya ha sido usado y lo voy a dejar vacío, ¿tengo primero que eliminar el refrigerante? ¿O puedo hacer vacío con el refrigerante? el refrigerante se pierde. El refrigerante sale con el vacío. Sácalo. No, por eso. Sí. Yo puedo conectar la bomba de vacío a que saque el refrigerante. No debe. No debe. Sí, puede, pero El refrigerante se debe sacar con una Antes del recicladora. vacío. Una recicladora o si no matar tenemos la última recicladora, ballena. dañar la capa de ozono. Eso ya. Y eso cuando es un Eso ya está dañado. Sí, cuando hay que dejarlo. Sí. Y tenemos Oye, ¿usted la recuperadora? No. No nos puede regalar una. Wow. No. Ve, no nos puede regalar una. Sí.
¿Qué? Bueno, ya, Ahí no lo puede- hay que ver cuánto tiene que hacer de venta, de monto de venta para que se la gane. No, porque nosotros ya tenemos suficientes puntos para que nos regalen una vaina. ¿Tarjetas de crédito? Claro. Pongan de contado. No, eso es crédito, porque Ley me dijo que uno tenía unos puntos y todo eso. ¿Ya averiguaste cuántos puntos hay? De contado. Los puntos por venta de contado. Ah, no, Ley, esa trampa, ¿qué es eso? Y no con los descuentos que ya. No, ok. Entonces, ojo, el sistema de refrigeración depende del vacío. Si hacen un buen vacío, la platita del mantenimiento está ganada todos los meses. Pero si no hacen un buen vacío, van a tener un problema con ese cliente más adelante. Porque el vacío, la humedad, no sabemos qué tanto daño cause. El daño puede causarse al mes, puede causarse a los 2 meses, puede causarse a los 6 meses o puede causarse a los 2 años. No sabemos. Entonces, para evitarnos ese riesgo que a los 15 días después de montado el equipo nos vaya a fallar, hombre, un buen vacío. Si se hace un buen vacío, se soluciona todo. Y recordemos que nosotros vivimos desde los clientes, y los clientes, cuando le hacen un buen trabajo, él sigue ahí con el cliente satisfecho. Ya, ese es un cliente satisfecho. Pero un cliente que montaron un equipo a los 15 días falló, voy a tener que buscarme otro que sí sepa hacer la vaina. Bueno, hablando del recorrido, dentro de la tubería va el refrigerante. El refrigerante es una mezcla de productos químicos que tienen una particularidad que es que deben ser fácilmente evaporables y fácilmente condensables, es decir, que cambien de estado fácilmente. Nosotros podemos comprobar esa regla con los refrigerantes cuando lo tenemos en el cilindro. Si nosotros movemos el cilindro, el refrigerante está líquido, pero abrimos la válvula, inmediatamente está en vapor. Es decir, que con solo mantenerlo dentro del cilindro ya se convierte en líquido. Es decir, es una mezcla de elementos químicos que son fácilmente evaporables y fácilmente condensables. Asimismo, también no pueden ser tóxicos. No pueden ser tóxicos porque van a estar en contacto con el ser humano. Entonces, una fuga de un refrigerante en una habitación, una persona, si fuera tóxico, sería un gran problema. Entonces, el refrigerante no puede ser tóxico. Y hay una regla que se modificó en algunos países, y es que el refrigerante no puede ser inflamable. Se modificó para poder utilizar los refrigerantes hidrocarburos. Perdón. Todos los refrigerantes no son tóxicos ninguno. No. Los refrigerantes no son tóxicos. Pero cuando uno está trabajando con el mariquito, uno lo respira. El refrigerante desplaza el oxígeno. Y al desplazar el oxígeno le genera efectos. Efecto de ¿cómo se llama? Asfixia. Yo lo que dice, ¿no? Que los da gripa. Eso es, no es el aire, es el No, ambiente. es el ambiente, es el ambiente. Lo que pasa es que si estás en un recinto pequeñito y se te escapa a un cilindro de gas refrigerante, te quedas sin oxígeno, te puedes hasta ahogar. Pero no es porque sea tóxico, es porque te quedas sin oxígeno. Por eso inclusive cuando se va a trabajar con refrigerante, toca sacar algo de refrigerante, se debe tener ventilado el ambiente. Sino que hay de pronto él lo dice de esa forma porque cuando en casos hemos soldado tubería, ha quedado con residuos, Ojo, el refrigerante eso- al quemarlo se vuelve tóxico. se vuelve tóxico. Esa es otra cosa. Eso es lo que dice él, porque No, sí, estoy haciendo el barrido, ¿no? El refrigerante, antes de soldar, tiene que haberse retirado todo el refrigerante, porque cuando el refrigerante se quema, se vuelve tóxico. sino que en ocasiones, después de que se hace vacío, después de que se hace presurización o se hace barrido, a veces quedan dentro de la tubería, como es aceite, queda con residuos, y al soldarse le ha pasado eso. Sí. Cuando eso fuera que suelta una flama verde, es tóxica. Es tóxico, es tóxico. Uy, eso puede causar daños en las vías respiratorias. Bueno, entonces, los refrigerantes, dentro del aire acondicionado, el más utilizado era el R22. Pero como es un refrigerante que daña la capa de ozono,
y produce efecto invernadero ha sido condenado a... ¿Y ese 410 es 100% ecológico? No. ¿Cierto que no? Bueno, Yo le llamo a esto un refrigerante mal llamado ecológico. Sí, eso pasó mismo con el 134A, Sí, cuando correcto. salió que no daña la capa de ozono, pero produce Efecto invernadero. Invernadero. Es decir, se arregló la mitad del problema. No daña la capa de ozono, pero produce efecto invernadero. Así que es Es correcto. que seguimos sacando el planeta. Estamos se sigue todavía, calentando. lo seguimos calentando. Calentando el Ya planeta. no estamos dañando la capa de ozono, pero seguimos calentando el planeta. Entonces, el mejor refrigerante que se ha encontrado en este momento son los hidrocarburos. Los hidrocarburos, sino que Son- son inflamables. Son el único inconveniente es que son inflamables. El hidrocarburo es como el propano que con el de la estufa. ¿No? Sí, Como no el es muy propano de la costoso. estufa. No es muy costoso y no es muy comercial todavía. ¿Usted no lo venden, cierto? Ley, ¿usted no vende hidrocarburos? Uy. Imagínense que le quede un poquito de hidrocarburo en la tubería. mira que limpiado. Y en es que tengo un problema soldando, mire esto. Estamos en la unidad de quemados porque tuvimos un problema soldando. Bueno, entonces, en ese momento no hay gas ecológico. si en Sí este hay, momento sí los hay. El hidrocarburo es 100% el hidrocarburo es 100% ecológico. Pero no hay gas, sí. Es Pero, cero, pero- cero daño a la capa de ozono, cero efecto invernadero y el tiempo Pero de... no dicen que es reciclar. corrosivo. No, Pues eso nos dijo el ingeniero que nos dio la capacitación. Es corrosivo. Con el tiempo puede ser corrosivo y puede, o sea, la vida útil del compresor ya no sería la misma. Bueno, Eso nos dijo. Pero por el mismo efecto de humedad. puede ser O sea, porque- se utiliza en porque menos el cantidad. hidrocarburo sí Sí, contiene humedad. sí, Entonces, el proceso de vacío es corrosivo, tiene que ser es corrosivo. Dice que es Y tiene corrosivo que y tener que, filtros secadores. la vida útil del compresor ya no sería la misma. Unas por otras, ¿no? Una por otra. Yo prefiero cambiar compresor ¿Ah? que la capa de ozono. Sí, sí, No, es mejor. y además de eso, el hidrocarburo, el tiempo de descomposición en el ambiente es relativamente corto. Es corto. Creo que está alrededor de los 2 o 3 años. Y se utilizan menos cantidades, en menos cantidades Menos cantidad que el otro refrigerante. que el otro refrigerante. en el momento Bueno. que está instalando aires. Ya tenemos el equipo, ya lo tenemos La cargado. verdad que ya el balde con agua para botar el refrigerante sí sirve algo. La que. ¿No la saben? Que no llegue y No, esa no la coge el manómetro y lo mete al No, balde. no, Raúl, sino que eso se hace como para que. No, no, sino que. Lo que pasa, ingeniero, eso es para evitar el escape de aceite, para que no vaya a ensuciar, a hacer un reguero y todo eso, entonces se hacen en el balde para Explicarle bien harto a uno, Mira, lo que pasa- confundido. Lo que pasa es que mi amigo es ingeniero y ha tenido un instructor criado con perradas. Mago. Mira, bueno, llámala ahí para ahí. Llámala ahí para ahí. Entonces, ya lo están vendiendo, lo vende. sí, de hecho, yo creo que ustedes tienen Abro. Ley no tiene, ¿Ley? Ley no ¿Qué tiene, ¿Ustedes tienen refrigerante Abro? No, no tiene. Pero sirve para cualquier aire. no, no, Sí. no tengo. No. ¿Te queda Sí, Sí, sirve para cualquier equipo con R22. Para Eso, R- no, R22. para puede sustituir cualquier tipo de refrigerante. Nosotros ingeniero. hicimos las pruebas con el 410 y no nos dio el resultado Sí, esperado. puede ser 410, puede ser 134, R12. Que ella tiene que Y no hay tener- necesidad de tiene que hacerle tener- retrofit, no hay tiene que necesidad de tener hacerle nada. herramientas para presurización. No, ya. Eso dijo el ingeniero en el SENA. Dijo, cámbiele con no la necesidad de hacerle retrofit. Nosotros Hágale hicimos un las buen pruebas, vacío y inclusive el equipo de aquí de la sucursal de Cali lo cargamos con hidrocarburo, pero no nos dio el resultado que esperábamos. Inclusive tuvimos que cambiar la válvula de expansión, ponerle al restrictor y no nos dio el resultado que esperábamos. Con los equipos de R22 sí. Barranquilla, la sede, tiene los equipos con hidrocarburo y se reduce casi en un 40% el 40% de consumo de energía y la cantidad de refrigerante también. y la cantidad de ¿El hidrocarburo es más caro o no? Es más caro, Es más claro. caro, más caro. Porque no es comercial. Eso no Sí, está no es comercial. comercial. Pues tengo una bomba ahí.
Lo que sí es... Si le quieren hacer daño a uno, le jodan una tubería y Pero es lo mismo, luego le tiran un poco es bonito. lo mismo que si tiene el cilindro de gas en su casa. Claro, igual que el gas domiciliario, es que es igualito al gas domiciliario. Hay que tener las mismas precauciones. Y la otra precaución es que cuando se vaya a hacer una reparación, se tiene que sacar completamente el refrigerante, hacer vacío para poder soldar. Tanto el compresor como el de la Sí, en todo el sistema, sacar todo el Porque refrigerante. precisamente pasa lo que dice el ingeniero, que posiblemente no vamos a la unidad. Póngale que Sí. Entonces, ya tenemos todo el sistema, ahora tenemos que controlarlo. ¿Cómo lo controlamos? Con un termostato. El termostato es un switch, un aparato, es un switch que controla el equipo con la temperatura, pero es un switch. El termostato no es un acelerador. Mucha gente cree que el termostato es un acelerador, que si lo pongo en 16 el equipo enfría más rápido. No, el proceso de absorción del calor lo va a hacer en el mismo tiempo. Eso no va a aumentar ni a disminuir. El termostato lo que hace es controlar que el equipo, cuando llega a una temperatura, apague. Vamos a mostrarlo cómo funciona. Es como si tuviéramos un switch que movemos con el dedo, la palanquita para encender el bombillo. Ese switch, vamos a suponer que le ponemos un termómetro al lado y que de alguna forma mental lo imaginamos, cuando la temperatura se mueve, nos mueve el switch. Eso es como funciona un termostato. Así. Es decir que el termostato no tiene nada que ver con el proceso de enfriamiento, de refrigeración. Pero sí tiene que mucho que ver con el enfriamiento del cuarto o el área que se vaya a... En esa parte sí. Es que lo está diciendo, en el acondicionamiento sí, más no en la refrigeración. No en la refrigeración. Parte mecánica. Es que mucha gente dice, lo pongo en 16 para que enfríe más rápido. No va a No enfriar enfría más rápido, sino que... Perdón, él es totalmente un sistema independiente y hay diferentes tipos. Hay unos que tienen una construcción y vienen calculados, hay unos que vienen con unas láminas bimetálicas. Esas láminas bimetálicas vienen calculadas para dispararse en una determinada temperatura. Correcto. Ya listo. Y hay otros que vienen con unos gases, ustedes saben que los gases se aceleran con los cambios de temperatura, hay cierto líquido con gases. Entonces, ¿qué hacen? Al expandirse el gas, accionan un interruptor. Entonces, un termostato es un switch de temperatura. O sea, es que la gente está equivocada, lo dice porque si vos lo tenés por decir algo, en 20, Entonces, ¿cómo lo- te vas a sentir menos frío. Va a sentir menos frío, el cuarto va a estar más cálido, va a estar más... ¿Sí me entienden? Entonces lo pasan a 16 y el cuarto se va a sentir mucho más... Entonces, ¿cuál es el uso correcto de un termostato? El uso correcto del termostato es para controlar la temperatura dentro del rango que se le conoce como confort. El ser humano, la temperatura confort del ser humano está entre 21 y 25 grados. Si está entre esa temperatura, es temperatura confort. Por debajo de 21, la mayoría de los seres humanos sentimos demasiado frío. Y por encima de 25, la mayoría de los seres humanos sentimos calor. Ya. Hay gente que en 25 y siente frío. Hay gente que en 30 y siente frío. Y hay gente que en 21 y siente calor. En 16 y siente calor. Una mujer embarazada siente calor todo el tiempo. Cierto. ¿Qué edad tenía usted, niña? Ah, eso sí. Entonces, la mayoría de los seres humanos, la temperatura confort es entre 21 y 25. Ya. Eso lo trae el aire, ¿no? Sí. Cuando nosotros ponemos el equipo, digamos en 23 grados, Pero eso lo traen todos los aires, no. todos los aires, sino que hay uno que es manual y otro que son... Pero ¿cómo sabe uno que se dispara la condensadora? Claro, sí, se apaga la condensadora. Se dispara la condensadora. En el caso de estos equipos se apaga la condensadora. En el caso del equipo central, a veces se apaga todo. Hay una función de ponerlo que se apague todo por temperatura. Entonces,
Bueno, mira, sí está funcionando. Muy importante también es darle un poquito la enseñanza al cliente, porque los clientes a veces no entienden que el aire acondicionado, eso no es un acelerador, como un volumen del radio que si le pongo más, sube O sea, más duro. que si es como queremos, si lo ponemos en 16, cuando la temperatura de la habitación llegue a 16, el aire va a descansar. Sí, pero resulta de que un aire acondicionado no está diseñado para llegar a 16. Solo llega a 16 si la temperatura ambiente es de 22. No es que diseñas con el agua. Con O sea que 16 si lo hago grados, 16 nunca va a descansar. nunca va a descansar. Es correcto. ¿Qué sucede? Mucha gente llega, lo pone en 16 y cuando, uy, qué frío, lo apaga. Apaga el equipo. Y es, hey, está haciendo calor, prendan el aire. Vuelve y lo prende. O sea que lo ideal, Ahí sería más energía, ¿no? Consume más lo energía. ideal es colocarlo en 21. Lo ideal es colocarlo en una temperatura agradable y colocarlo en esa temperatura. Ingeniero, depende de la hora. Por ejemplo, yo prendo el aire por la mañana y me voy a ir al mediodía a almorzar y vuelvo en 2 o 3 horas. ¿Cuánto se recomienda, en ese caso, dejarlo prendido o apagarlo? Volverlo a prender. Bueno, hay una teoría, no, teoría no, eso es comprobado. Resulta de que todo tiene calor. Todo tiene calor, las paredes tienen calor. Televisor. Cuando yo apago el equipo de aire acondicionado, todo se vuelve a calentar. Todo se vuelve a calentar. Cuando prendo de nuevo el aire acondicionado, empieza a enfriar otra vez las paredes, todo el proceso. De manera que si yo me voy a almorzar, lo correcto sería no apagarlo, sino Ingeniero, subirle la temperatura. pero estaría consumiendo energía. Si él va a llegar después de que llegue a almorzar y lo apaga, puede aprovechar ese tiempo que está la oficina cerrada y el cuarto. No, digo sin apagarlo. O sea, si uno no va a apagarlo, ¿hasta cuánto tiempo debería uno? No, pero consumir energía y no la estás aprovechando. Claro, pero igual hay que volver a consumir cuando llegue todo. Por eso, pero ya esas 2 horas, ya esas 3 horas se las ahorró. Porque cuando prendes el compresor empieza a una temperatura alta, pero ahí mismo se estabiliza. Claro, lógico. Eso es segundo. Pero eso es la pregunta del cliente ingeniero. O sea, Eso es segundo. Es mejor darlo prendido. Es que hay una cuestión. Depende de cuánto recibo ahí. Nosotros venimos de una cultura y es la cultura del no aire. Sí. Nuestra cultura es de no aire acondicionado. En los países desarrollados, la cultura es de Aire. confort, claro. aire y calefacción, confort. Debo bajarles a la, Ya. Entonces, al coso, al control. en los países desarrollados no se habla de encender o apagar el equipo, se habla de controlar la temperatura. Y eso no lo hace uno. Porque resulta de que si cuando tú apagas el equipo, lo que se enfrió se calienta. Entonces, tiene que Cuando se transportarse. calienta, se llena de humedad. Se llena de humedad. Entonces hay sitios donde tú llegas y sientes, huele a humedad. ¿Por qué huele a humedad? Porque cuando apagan el equipo, todo se llena de humedad. Y vuelve y lo prenden otra vez. Vuelven y lo prenden y el equipo entonces saca la humedad, saca el calor, todo eso. Y vuelve otra vez, y vuelve y lo apaga y vuelve y se llena de humedad. Entonces, nosotros venimos de una cultura de no aire acondicionado. El aire acondicionado para No, es que nosotros es nuevo. tras que la vida de nosotros es muy baja comparada con esos países desarrollados con el que usted habla, y el consumo, la factura de energía llega altísima. ¿Cómo no se puede dejar así? Resulta de que, Claro. yo hice un experimento en la casa. Yo instalé equipos inverter y no los he apagado desde que los instalé. Solo los apago el día de mantenimiento. Y pasé de consumir con aire acondicionado como lo manejamos todos, que lo prendo en la noche y lo apago en la mañana, y con eso yo estaba consumiendo 250.000 pesos. Pero es que los invertir En aire tienen acondicionado. un ahorro del 60%. Y resulta que trabajando toda la casa encendida, nada más prendía 3 aires en la noche, y trabajando toda la casa encendida, todo, el aire acondicionado permanente en todas partes, permanente, 25 grados centígrados permanentes en toda la casa, pasé a 280.000 pesos. Perdón, ¿y podemos generalizar con esos equipos inverter o no? Esos equipos inverter del No, consumo no, es del no. 60%. aproximado, ¿no? Pero tiene un tipo de manejo diferente. Sí, correcto. Y son más costosos, ¿no? Y el Entonces, cliente le dice lo así, que- y una vez se echa para atrás.
Lo que- y no le sirve a todo el mundo, porque Sí. acá no se pidió un inverter ahí. Claro, claro. No sirve por el No, en mi paso de... oficina yo tendría que estar encerrado toda hora. Si deja la puerta abierta, ñeta, y ahí. No, claro, yo mantengo así. Entonces, lo que pago adicional comparado con el confort que tengo en la casa, Eso, vale la pena. no, es que eso lo dice cuando uno tiene cómo pagar la factura. Pero cuando uno no tiene cómo pagar la que también por el pagar caro, como, Vamos otra cosa. pero eso es otra cosa. Y a muchos clientes yo se los he dicho. ¿Tú compras aire acondicionado para prenderlo o para tenerlo apagado? Ingeniero, disculpe, usted que Si está compras aire hablando. acondicionado es porque quieres comprar. pero mire, ingeniero, que todos tienen su teoría. El ingeniero el que vino desde el SENA, el que mandó el Ministerio del Medio Ambiente, él dice que cuando uno, por ejemplo, lo tiene en el cuarto y uno está acostumbrado a dormirse a las 10 de la noche, a acostar a las 10 de la noche, entonces uno llega ahí, programa el aire para que se prenda a las 8 mientras uno está viendo el noticiero, cualquier vaina acá. Medio ambiente. El cuarto cerrado allá, ¿cierto? Entonces, que se aprenda a las 8 y se apaga a las 10. Entonces, cuando ya te metes al cuarto, puedes dormir toda la noche ya con el aire apagado y el cuarto Sí, cerrado que- y la temperatura se sostiene. Eso dice él. En teoría. Una teoría. Eso es una teoría y es una teoría Eso es una que dice teoría que está porque comprobada. Que está comprobada. No, No le lo puedo decir. lo que pasa es que porque nosotros, al menos de que usted se congele, que usted quede congelado y no produce calor, la temperatura va a seguir. claro, uno produce calor. Yo por lo menos en la noche me despierto 3 veces a prender ventilador. Ah, bueno, No ahí. es bebé porque dormir con ventilador. Yo me tiro al Yo suelo. lo apago, yo me levanto y lo prendo. Y bueno. Yo me tiro a dormir al suelo. Lo apago ya Cuando vuelve y bueno, me tengo la tabla, no, estoy sudando. Yo me tiro a dormir al Si la suelo. preocupación es más grande, más suda usted. Entonces, El sobregido mañana Ay, no. se acuesta sudando. Bueno, esa es otra teoría. entonces son teorías. El ingeniero, porque ahora por ahí en un mes y medio va a haber otra capacitación. Entonces le voy a decir que ese es pajudo, cabrón. No, no, Ahí. Lo que pasa es que depende el enfoque, hacia qué lo estás enfocando. Sí, claro. ¿Hacia qué lo estás enfocando? Yo lo estoy enfocando hacia el confort. Hacia el Y a la confort. hora de energía. Sí, Hacia el mire confort. la aclaración que le está haciendo hacia el confort. Sí, hacia el confort. Porque pasa lo siguiente, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo una habitación cerrada, obviamente la puedo regular más fácil esa Claro. sala. Lógico. Si en esta habitación hay una persona, obviamente también. Pero si habemos 5 o 6, habemos 7, 8 generadores calefactores de temperatura, el Claro. aparatico va a ser mayores prendidos o va a ser más largos los tiempos de encendido, Ya, obviamente. Entonces va a consumir de pronto más energía. Todo eso es lo que hay que medir. El confort. Es como si tú compras un carro con aire acondicionado, pero mantienes los vidrios abajo. Confort, o sea que el confort en este ¿Cuál caso es el vendría confort que siendo. estás pagando? Exacto, Ah, pues, el confort entonces, y el enfoque en este momento de los países europeos es un lujo. Y desafortunadamente, pues yo digo, aquí en Colombia, muchas personas no lo pueden dar, es la Sí, realidad, claro, es la claro. realidad. Pero como en este momento el confort, no, metamos que tenemos el problema. Confort. El confort. Cuando estamos hablando del confort, para sostener el confort y mantener el confort, lo mejor es mantener una temperatura no tan baja en el termostato, es decir, 24 o 25 grados, pero dejarlo prendido. Ojo, que no es mantenerlo en 21 y dejarlo prendido. No, es mantenerlo en 24 o 25 y dejarlo prendido. Que es diferente, eso es confort. Tú entras y sales y estás chévere. Puedes estar sin camisa en la casa. Exacto. No tienes frío, pero tampoco tienes calor. Pero el confort, mira, Es confort, pero eso cuesta. Eso cuesta. Claro, claro. Porque el cliente va a entrar ahí, lo primero que pregunta es, "Ve, ¿cómo puedo yo ahorrar energía?" Por eso, Claro. controlando el No, pero yo no le puedo decir manténgalo en 24 grados y déjelo prendido. Y, No, no, no me lo instale. Por ejemplo, a mí, yo con Adrián fue que me puse a mirar eso, pero yo cuánto duré y yo, bueno, Adrián, si yo dejo el aire, porque yo a veces voy y no vuelvo y no las dejo, paso de repente y apago el aire y después vuelvo y lo llego a prender. Entonces, ¿qué es mejor? Entonces, Adrián sí me ha dicho, bájale al termostato y entonces y deje la puerta cerrada. Claro. Y lo mismo puede ser acá, y lo mismo me puede decir un cliente, depende de dónde se va a instalar Claro. el equipo. Un equipo en 25 grados, la temperatura aquí promedio, ¿cuál es? 30. 18:30. 28-30. Un equipo en 25 grados, un equipo que mantiene más tiempo apagado que prendido. Él enciende, trabaja un ratito y vuelve y se apaga. Pero ¿qué hace en ese ratico? Mantiene las condiciones. Y aquí todo, ¿qué prende el 18 siempre? El de Adrián también, y el mío también.
hay que prenderles menos. Sí, Yo creo que lo que hay es Es mantener. no, pero hoy porque hoy se justifica, pero si ves, está uno solo, Claro. ya 18. Y llega el momento en que ese solo tiene frío. Ah, sí, claro, y lo apaga. Y lo apaga. Y prende ahí, yo lo prendo, entonces claro, le da frío y apaga. Y vuelve y lo prende. Entonces ahí debería ponerlo en un confort y dejarlo. Claro. Lo ponen 23, 24 grados y... Si hay yo, Catalina, 10 minutos, ya me dio frío, lo apaga. Bueno, 10 minutos de frío, apaga. Por la tarde. y ahora eso es el termostato, para ponerlo en una temperatura y que él funcione solo y olvidarme de que existe. La gente no maneja el control, sino cómo prenderlo y apagarlo. Sí, porque es que no tenemos la cultura. Imagínense ustedes en invierno, en Canadá o en algún país de estos, y entonces no, voy a apagar el calefactor mientras salgo y vuelvo. Cuando vienes está esta casa congelada. Hay que bajarle al calor. Entonces lo que se mantiene es manejar el ambiente. El ambiente. Esa es la cultura que tenemos que tener. Sí, es una cuestión de cultura y de billete. Pero no, pero si uno se va al pérdida, yo estoy consumiendo más energía y más plata. Claro. Es decir, comparado, realmente. Imagínense. Yo digo que no, ingeniero. No, probablemente. Yo digo que no sabe por qué, William Pérez, yo le explico. Yo digo que no sabe por qué, porque usted en el momento que no está en la oficina, que usted está, por ejemplo, estamos en la alcaldía, ese confort que está ahí, ¿quién lo está recibiendo? Está Sí, consumiendo plata, pero- dándole la caneca. Las paredes. Sí, paredes, exactamente, él necesita recibir el confort, ingeniero, cuando él está dentro de la oficina. No, yo O sea, espera, si son mi teoría, después explican ustedes la suya. Después explican ustedes la suya, ¿cierto? Ingeniero, lo que yo digo es, en 2 horas, en 3 horas que vos estás por fuera, ese equipo de 1000 BTU que tenés por ahí, te consume aproximadamente 1000 pesos, 1000 pesos te consume 1000 pesos, 1000 pesos las 3 horas. 1000 pesos las 3 horas te consume. ¿Por qué? Porque el kilovatio hora está en 330 pesos, 1000 pesos horas, que estás botando a la caneca o que no lo estás recibiendo porque estás en la alcaldía. Bueno, Sí, hay una- en el momentito hay una que vos prueba- venís y lo Va a prendes. quedarme en el tablero, hay que mirar el... No, hay una prueba que es comprobable. En una empresa, el aire trabaja desde las 7 de la mañana más o menos, como hasta las 7 de la noche. ¿Cierto? Son casi 14 horas de trabajo. Y normalmente una oficina con aire acondicionado trabajando ese tiempo paga menos energía que una casa Es que lo que por mantener encendido. Y cuando la gente se va en la noche, apaga todo, cierra, al día siguiente cuando llega todavía está frío. Es que los picos... A eso se refería el ingeniero cuando me dijo en lo de la habitación. Pero es que los picos, lo que justamente tienes que medir es cuánto consume un pico. Y ahí sí puedes hacer el cálculo, porque yo hago 3, 4 Bueno, veces a la oficina y lo prendo. no, el pico es cuestión de segundos, William. Vos prendes el equipo y el compresor que te... El compresor que te... O sea, no es que cuánto te va a consumir el pico, sino que supuestamente la EXA dice que un equipo que consuma 1000 vatios, en una, supuestamente aquí en el estrato, que es un trato altico, vale 500 pesos. Entonces vos ese equipo que lo vas a tener prendido en una hora te va a consumir 500 pesos. ¿Sí me entiendes? Vos ahí puedes hacer tu cálculo, te consumió 500 pesos. Entonces resultó que... ¿ah? ¿Y el pico no lo ve? No, ¿por qué? Porque el pico vos lo tenés que vos tenés que hacer las sumas en la hora, el pico es segundos, en la hora, lo puse a funcionar una hora, entonces ahora me consumió 500 pesos, así vos haya visto el Claro, porque pico la ese, ¿sí me calificación que entiendes? le hace la EXA es Exactamente, kilovatio hora. kilovatio hora, no te va a decir por pico de Exacto, no es como el precio que a vos te dan en una empresa. Esa es En una precio empresa que- el precio del kilovatio es diferente. O sea, ingeniero, yo digo esto porque es que el cliente le dice, no, yo necesito un airecito aquí, pero yo necesito saber cómo hago para ahorrar. Bueno, Entonces, si yo le digo al cliente, hay una- vas hay a una- mantener prendido el equipo y mantenerlo en 24, el cliente me va a decir, no, pues déjame, yo lo pienso un poco, le echo cálculo porque... Es que hay una- No, es Hay que una todos son situación. factores, son factores. Perdón, yo quiero hacer una aclaración antes de que continuemos verdaderamente. Pasa lo siguiente, estamos hablando de un termostato. El termostato, si usted lo ha regulado para 20 grados, pueden pasar 2, 3, 4 horas y si no se ha bajado Si no ha los llegado 20 el equipo funciona corrido. exacto.
Esa es la equipo realidad. funciona Si se corrido. baja la temperatura o se sube la temperatura, obviamente él se activa. Exacto, o sea que ahí está trabajando verdaderamente. Esa es la función del termostato. Lo que pasa es que muchas veces no alcanzaban a percibir No, qué pero es hace que todo es por verdaderamente el condiciones, porque es que uno tiene que evaluar las condiciones. Ejemplo, en mi caso, yo entro y salgo, y cada vez que yo entro yo quiero tener aire acondicionado en la oficina, ¿sí me entendés? Entonces yo entro 5 y 6 veces y está la aire acondicionado. Si voy a tu teoría, entonces 5 y 6 veces lo tendría que apagar. ¿Sí o no? No, pero si el Y ahí tiempo va es a largo, tener si mi caso, el tiempo es lazo tuyo, la entrada es Ah, sí, larga, no ¿no? sabe, no Si sabe. la entrada es larga, si voy a calcular que te vas a demorar 3 horas o 4 horas por No, fuera, es que hay dos tipos. ¿para qué vas a Vamos, dejar prendido? voy a hacer una explicación, que de pronto de pronto no quería ahondar en ella. Hay dos tipos de calor, el calor sensible y el calor latente. Ya, son dos tipos de calor. Hay un calor que es el que está. El calor que está, el calor del piso, el calor de la pared, el calor del techo, el calor de los aparatos, de las personas. el calor que está, ese calor está. Y hay un calor que es el que es temporal, es decir, que se produce o no se produce. Es el calor nuestro. Cuando nosotros estamos, producimos calor. Cuando nosotros no estamos, no producimos calor. Entonces, los equipos de aire acondicionado, de refrigeración, están para sacar ambos calores. Pero cuando el calor que es permanente ya se saca, ese calor ya no influye. El calor que entra a influir es el calor que se produce. El calor que produce el ser humano, el calor que producen los aparatos, el calor que producen los bombillos. Porque producen calor. Pero el calor del piso, el calor de las paredes, el calor de los muebles, ya no incide dentro del aparato. Exacto, Ya, entonces, si nosotros ponemos un aparato, oficina, cuando tú la cierras, está sacando el calor del área, el calor de todo. Ese calor, cuando ya se saca, el equipo apaga y va a mantener prendido mientras ese calor no aumente. Ya. Cuando nosotros, los seres humanos, entramos, encendemos la luz y nos sentamos a trabajar en el computador, estamos produciendo calor. Y el equipo empieza a trabajar sobre ese calor. Y ese calor, como es producido permanentemente, el equipo va a trabajar más tiempo encendiendo y apagando. Si nosotros apagamos el equipo, nos vamos y duramos 3 horas fuera. Y cuando volvemos, el área, el calor de las paredes, el calor ya volvió a su punto normal, porque el estado normal es el calor. Sí, claro. Cuando se prende otra vez el equipo tiene que volver a sacar todo el calor que está ahí, volverlo a sacar. Lo que hizo en la mañana, le toca volverlo a hacer ¿Quién a sabe las 2 de cuánto la se tarde. demore en hacer? Y eso tarda un tiempo en hacerlo. Por eso es que mantenerlo prendido Puede que dure más de en las 2 una horas. temperatura alta, 24 Vamos a 25 darle grados, calientas, consume menos energía que encender